Empiezo. Muy buenas tardes. Hoy 9 de diciembre estamos con la doctora María Laura Blanco y la doctora Yamile Parra en este conversatorio sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes. Un conversatorio sumamente importante, sobre todo por lo que ha venido ocurriendo en todos estos meses con respecto a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, que en vez de haber en pocas palabras, mecanismos o mecanismos de protección para los niños, lo que ha venido es aumentando la violencia, ha ido aumentando esta situación tan difícil dentro de los hogares que afectan a la tranquilidad de los niños, de las niñas, gente que, en pocas palabras, lo que ha hecho es generar incluso incertidumbre social. Eh, Por esta razón es importante este conversatorio para generar reflexión acerca de este tema. Doctora, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país en el que estemos conectados, ¿no es cierto? Porque es internacional el conversatorio. Bueno, ante todo agradecer la propuesta, ¿no? Participar en este conversatorio cuyo eje temático es la violencia contra o frente a niños, niñas y adolescentes. El tema al cual yo voy a exponer es la escucha, un problema y una solución. ¿Por qué un problema y por qué una solución? ¿Cómo escuchamos y qué escuchamos? Y antes voy a tratar de abordar el tema de una perspectiva general para luego ceñirnos particularmente, específicamente al ámbito de niños, niñas y adolescentes. La interacción entre seres humanos interactuamos en redes sociales, interactuamos por mensajes privados, interactuamos en una reunión entre familiares, amigos. La interacción, o sea, la comunicación y la interacción entre seres humanos es clave. Ahora, nos sentimos escuchados cuando conversamos. Hay veces que la simple conversación surge, no me estás entendiendo, no es lo que pensás, como que a veces uno, de la simple conversación, puede que uno llegue a no escuchar al otro o el otro no se siente escuchado y ahí el malentendimiento genera un problema dentro de las comunicaciones entre seres humanos. Esto sucede en las redes sociales, vemos que continuamente las personas también inician relaciones, por ejemplo, se conocen en la red social, pero después ¿qué pasa? También está este fenómeno que la practicidad del fantasma, ¿no? Que aparece, tenemos un mensaje, todo va bien en una relación, pues entre amigos, pues entre pareja, y después el otro desaparece y el otro se pone a pensar, ay, ¿qué fue lo que hice yo? O qué fue lo que desencadenó que el otro no se comunicara, o el silencio del otro frente a uno que, como todo ser humano, somos emocionales y reaccionamos de determinada manera y el otro quizás no pueda comprender o no llega a entender o no nos escucha como deberíamos. ¿Quiénes de los que estamos conectados alguna vez nos pasó que no nos sentimos escuchados? O con quién estábamos hablando, por ahí decimos, no, no es lo que estás pensando, no es lo que quise transmitir, y a veces hay una tergiversación de palabras, y el mal entendimiento entre uno y otro es lo que lleva a generarse un problema en las comunicaciones. Esto sucede. En el ámbito de la niñez, pasando al ámbito de la niñez y adolescencia, si bien el conversatorio trata sobre las violencias, primero vamos a ceñirnos al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y el artículo 12 que dice que los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho a ser escuchado en todos los asuntos que conciernen o que lo afecten, ¿no es cierto? Esto qué particular importancia tiene en el niño, porque este ámbito, en todos los asuntos que al niño lo afectan, es el ámbito educativo, el entorno familiar, las actividades deportivas, o sea, el contexto es general. Cuando nos unimos a los procedimientos judiciales, sea civil, penal o administrativos, acá también la escucha es fundamental del niño o niña. ¿Qué sucede en los ámbitos educativos?
realmente los ámbitos educativos donde deberían darse el establecimiento educativo de todo el personal docente y directivo del establecimiento, un respeto mutuo con el niño, niña, adolescente que está en la institución donde está siendo educado, porque el derecho a ser escuchado del niño dentro de la institución educativa es clave para ejercer el derecho también a la educación. El derecho a ser escuchado en realidad es clave para ejercer todos los derechos. El interés superior del niño no podía ser considerado primordialmente si no se escucha antes al niño, niña o adolescente sobre los asuntos que lo conciernen a él, de lo que es parte, a participar activamente en todo proceso, ¿no es cierto? En el ámbito ahora específicamente dentro de las violencias, el niño está las directrices sobre asuntos concernientes a niños, niñas, víctimas y testigos de violencia. Después tenemos las reglas de Brasilia sobre protección de las personas vulnerables y acá también estarían los niños. España como Argentina han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, pero España es un país pilar en la temática que nos convoca porque ha sancionado recientemente, digo, pero en realidad fue un año, ya hace un año y meses que tiene, porque el 4 de junio del 2021 las Cortes Generales de España aprueban la Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia y el 5 de junio del 2021 el RAI la sanciona con fuerza de ley, o sea que es ley y desde 5 de junio entró en vigencia en el Estado español. España tiene también el Tratado de Lisboa, el Convenio de Lázaro y el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul habla específicamente sobre las violencias, pero sería en el ámbito general, o sea, el ámbito familiar. La violencia contra la mujer, la violencia contra el hombre y las violencias contra niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo tiene que ser la escucha del niño en el ámbito judicial procesal administrativo? Porque acá vamos a hacer la diferenciación para que se entienda. ¿Cuándo el procedimiento es judicial y cuándo el procedimiento es administrativo? Es judicial cuando el niño es víctima de maltratos, de violencia, ya sea en el ámbito en el foro penal, ¿no es cierto? Porque al ser víctima de delitos va a intervenir la justicia en el foro penal. Y después en el foro civil, ya sea por casos de divorcio, separación de los padres si son convivientes, las adopciones, cuidado personal, alimentos, donde la voz del niño en el proceso es clave. Ya el Comité sobre los Derechos del Niño ha observado que la voz del niño es una fuerza poderosa en la prevención de las violaciones sobre los derechos humanos. No podemos nosotros decir que es el interés superior del niño si no escuchamos al niño. El derecho a ser escuchado nos va a garantizar, como será primordialmente interés superior, el derecho a que el niño está vinculado también con el derecho al niño a recibir información, a participar, porque también está relacionado el derecho a la educación con el derecho a la participación. Es clave también escuchar al niño cuando se hacen políticas sobre educación, principalmente políticas sobre derechos, donde la voz de los niños ahora está siendo clave en materia legislativa, porque las experiencias de ellos cuentan, que la observación general 25, relacionada al niño en el entorno digital, en los entornos donde el niño está interactuando continuamente, en el ámbito digital, ahí los niños que decían, bueno, Internet a veces, estar en Internet, estar conectados, como que les generaba cierta alegría frente a lo que ellos vivían en el entorno. También está el uso responsable de las tecnologías, que también hay que educar en ese ámbito, porque el niño está conectado, cuántas veces es conectado y lo que es el uso intensivo, el uso de las tecnologías también genera en algunas ocasiones trastornos de conducta. Ahora, para volver al tema, el derecho del niño, ahora, en un caso, en un supuesto de divorcio, separación de los padres, cuidado personal, como dije, que sería en el foro civil, la voz del niño en los procesos también es clave, que se convoca al niño. Ahora, ¿cómo tienen que ser las entrevistas de los niños en el foro civil, en el foro penal? Tiene que darse en un ambiente seguro, que le brinde privacidad,
o sea, que le dé confianza a la persona, porque también no podemos generar, hay que evitar la victimización secundaria del niño, o sea que si un niño testigo víctima de violencia, especialmente en el caso de víctima de violencia, cuando la víctima, el relato de la víctima del interrogatorio no puede, o sea, la víctima no puede ser sometida a un interrogatorio en forma reiterada, utilizar con menos frecuencia la necesidad, o sea, al mínimo, o sea, uno escucha a la víctima, por eso acá la legislación española es clave, porque en esta ley puntualiza esto, hay que evitar la victimización secundaria y se hace la prueba preconstituida, esto es, el niño declara una sola vez o la adolescente declara una sola vez en el proceso, se va a grabar la declaración y se va a constituir la prueba, porque para evitar esto de la victimización secundaria y el trauma que se genera en el niño al revivir los episodios violentos padecidos cuando en el relato, cuando está haciendo, cuando está. Ahora en el ámbito educativo, tenemos que la educación, si bien es un lugar que se lo ha considerado siempre un lugar de aprendizaje, pero también de cuidado, de contención del niño, porque como el niño sufre violencia en el ámbito familiar, la escuela debe servir de contención y el niño sentirse con un referente que puede ser un maestro, un director, o un referente que el niño tenga confianza para poder decir que él está siendo víctima de un maltrato. Lo que sucede en los ámbitos familiares es que los niños y adolescentes, frente a una situación de maltrato o abuso, lo toman como una práctica cultural, lo van tomando como prácticas culturales, porque por los castigos, los castigos que ejercen a veces los progenitores, si bien están prohibidos los castigos corporales, han sido durante años como formas de corrección de los progenitores frente a los niños, que ahora se está prohibiendo porque constituyen formas de maltrato y de violencia. Si voy muy rápido, Está bien, doctora, está bien. la idea es abordarlo en todos los ámbitos en los que el niño participe, porque también tenemos el derecho a ser escuchado en el ámbito judicial, por ejemplo, sucede como experiencias, es como una formalidad. Y hay que dejar claro que lo toman como una formalidad y la Convención sobre los Derechos del Niño es claro, y también lo reitera la observación general número 12 del comité, que el niño, o sea, es el derecho del niño a ser escuchado, a ser oído, pero a que su opinión sea tomada en cuenta, porque si no tomamos en cuenta la opinión del niño, es como que el derecho a ser oído se vulnera. Porque si escuchamos a un niño y después decimos, como dicen algunos jueces, tu opinión es trascendental, pero no es determinante la resolución judicial. Ahora, si dejamos el niño ese derecho, lo escuchamos al niño, después el juez va a resolver, no en base a lo que escuchó el niño, sino a lo que él entiende en base a su conciliación primordial por interés superior, ahí el juez se constituye un vulnerador del derecho del niño, porque esto es clave, la justicia sucede. También la victimización secundaria viene del Poder Judicial. Cuando le hacen, el niño, es esta continua reiteración a la declaración del niño. Cuando se obtiene el testimonio del niño víctima, testigo, el adolescente testigo, muchas veces, ¿qué pasa? Si lo hacemos someter a más de una declaración, se afecta la calidad del relato. No hay que interrumpir cuando el niño habla. El niño tiene que tener un ambiente seguro, confiable, donde él pueda expresarse. ¿Y dónde se expresa el niño si no es en su casa? Primero, la escucha viene dentro de la familia, después la escucha dentro del sistema educativo. Los niños no se sienten escuchados en el sistema educativo. Y si dejamos el derecho a ser escuchado a voluntad del director, del maestro, que está a cargo de la institución para escuchar al niño, hay que hacerlo mediante, si bien las legislaciones son claras,
España es pilar en este sentido porque España pone el coordinador de bienestar y protección en el ámbito educativo. Ese coordinador de bienestar y protección, ¿qué va a hacer? Va a estar ahí en la escuela, va a estar ahí presente y el niño va a saber que va a ser un referente de, y en caso de que él sea víctima, testigo, porque no puede ser víctima o no, o puede ser testigo de la violencia cometida contra un tercero, y el niño puede comentarle a ese referente, a este coordinador de bienestar y protección, que está siendo víctima o que tal persona ha sido víctima, o que hay indicios o sospechas de que la persona está siendo víctima de violencia. En el ámbito educativo, ¿qué pasa realmente? Las niñas también se están también con el fútbol, las actividades deportivas donde están los niños y los adolescentes, ahí se constituye el delegado de protección. Yo estoy hablando de la normativa española, no de la argentina. Esto es la protección, esto es lo que contempla la normativa española como país pionero en el ámbito de violencia contra niños, niñas y adolescentes. España está siendo un país pionero, porque fue el que legisla sobre esta materia específicamente y contempla esto. Por algo contempla el coordinador de bienestar y protección en el ámbito educativo y por eso contempla el delegado de protección en el ámbito del deporte, porque el ámbito de deporte también se ejercen violencias. El acoso escolar es un tipo de violencia. ¿Qué hace el niño o niña o adolescente cuando lo suspenden? Una suspensión en un colegio, una exclusión del niño en el ámbito educativo, constituye la vía un procedimiento administrativo. El niño tiene que ser escuchado porque se lo suspende. El niño tiene que ser partícipe de las reglas de conducta. Hay protocolos que se usan en la escuela de reglas de conducta, de comportamiento, que a los niños, y se escucha a los niños en eso, me parece que no. Me parece que la escuela, en vez de ser vista como lo que tiene que ser un lugar de contención y un lugar de cuidado, termina siendo un lugar de vulneración de derechos. Acá tiene que ser claro, porque si dejamos, ya les digo, el derecho a la educación, el derecho a ser oído en el ámbito educativo, que es clave, si vamos a dejar la voluntad del maestro, del director, hay que hacerlo por una ley específica como lo hizo España, porque si no, pasa que los maestros hoy dicen, escuchan, ¿qué escuchas del niño? ¿Qué escuchan del niño? ¿Y cómo lo escuchan al niño? ¿Cómo escucha un maestro al niño? ¿Qué es lo que escucha? Vamos a suponer en todos los ámbitos, ¿cómo escuchamos y qué escuchamos del relato subjetivo del niño? Porque si lo hacemos a través de las etiquetas, sucede que a los niños y a los adolescentes se los etiquetea continuamente. Es hiperactivo, nos escucha decir este niño es hiperactivo, está hiperconectado. Y lo que hay que erradicar es eso, hay que erradicar las etiquetas, porque después cuando escuchamos al niño, también está comprobado desde las neurociencias que nosotros bastan 30 segundos de la escucha para que nosotros, o sea, la escucha a veces se contamina por prejuicios duros, porque si uno etiquetea al niño de una forma, la etiqueta ya condiciona la escucha. Que yo ya tener pero este niño me distorsiona la clase. Ya ahí, cuando nosotros etiqueteamos a un niño o lo describimos de determinada manera, condiciona la escucha al niño. El niño no va a tener una escucha efectiva, porque ahí si lo vamos a escuchar, ¿qué escuchamos y cómo lo escuchamos? Si lo escuchamos a través de nuestras percepciones, de nuestros prejuicios. Hay que hacer la escucha libre de todo eso. Nosotros cuando escuchamos a un niño lo que tenemos que hacer es vaciarnos de todos nuestros prejuicios, mandatos culturales, creencias, ideas estereotipadas. Tenemos que hacer la escucha del niño, escuchando al niño fundamentalmente, vaciarnos de todo contenido y estar sentados en la escucha sin interrumpir al niño y generar ese ámbito de confianza en el niño adolescente
para que él pueda decirnos cuando es víctima de violencia, cuando para él se considera que un derecho se vulnera, cuando no es víctima de violencia, pues puede ser vulnerar otro derecho. El derecho a recibir información está íntimamente ligado con el derecho a la escucha, el derecho a expresar sus opiniones. Está comprobado que el niño puede expresar sus opiniones o puede manifestarse de muy temprana edad. El derecho a la escucha no puede estar limitado en función de la edad. La Convención dice según el grado de madurez y las normativas también en el derecho argentino basan según la edad o grado de madurez. ¿Cuándo contemplamos la madurez de un niño? Cuando el niño comprende lo que se le dice. Hay que tener en cuenta que la comunicación verbal también está la comunicación no verbal. Ahora, si escuchamos al niño solamente en el lenguaje verbal y omitimos el lenguaje corporal o no le prestamos atención a los gestos del niño, a la postura del niño, a cómo el niño se expresa, en el lenguaje corporal estoy hablando, porque a través del dibujo, cuando los niños tienen muy temprana edad y no manifiestan verbalmente, a través de un dibujo, a través de los gestos, porque los bebés se expresan a través de los gestos. Cuando levanta los brazos, ¿qué dice un bebé que lo hace esa aguja? Que quiere que alguien lo alce. Cuando el niño se ríe, cuando el niño pone si le gusta o no le gusta la comida, ¿cómo lo manifiesta? Lo manifiesta por expresiones faciales. El lenguaje corporal, si escuchamos al niño, por eso reitero, si se escucha al niño desde solamente el lenguaje verbal, la escucha es incompleta. La escucha para ser completa tiene que abarcar no solo el lenguaje verbal, sino cuando no pueden expresarse en forma verbal, hay que escucharlo desde el lenguaje corporal, desde el dibujo, la pintura o distintas formas de expresarse que tiene el niño, ya sea a temprana edad. Porque no es que un niño a temprana edad no. Por eso la convención es clara. El comité de los derechos del niño fue claro en esto. No hay que limitar la edad del niño para que el niño sea escuchado, ya sea en todos los asuntos. Porque si lo limitamos a una edad, vulneramos el derecho del niño a ser escuchado. Esto es clave también. ¿Qué significa escuchar? Escuchar significa oír más interpretar. ¿Qué escuchamos y cómo escuchamos a los niños también es clave para saber si ellos han sido vulnerados o si los derechos de ellos han sido vulnerados o no, y para participar activamente en todos los procesos que lo atañan a ellos. Ahora, también tenemos que erradicar los estereotipos que conllevan a diferencias, o sea, que acá estaríamos dentro del ámbito de las discriminaciones. Si discriminamos, también, o sea, uno tiene que hacer la escucha fundamentalmente priorizando el interés superior del niño, pero también ceñirlo a los ámbitos en que el niño se desarrolla y participa activamente. La participación activa del niño también es clave en el derecho a ser escuchado. Los protocolos de actuación también, el ámbito educativo, en el ámbito judicial, para la escucha también, como ya lo estuvimos viendo, cómo debe hacerse la escucha, en qué contexto debe hacerse la escucha. Hay que ser un ambiente seguro, cómodo, evitar la victimización secundaria del niño en los procesos judiciales. El niño también, ahora vamos también, estamos hablando del niño víctima y testigo. También están los casos de los niños en conflicto, de los adolescentes, mejor dicho, porque la convención habla de niños
y esto va a pasar menor de 18 años, pues si lo cotizamos a un adolescente conflicto por la ley penal, también el adolescente al que se lo acusa ha cometido un delito también tiene derecho a ser escuchado en un ámbito. Y el silencio, si negar a declarar, tampoco puede ser considerado un superjuicio, porque el derecho del niño a ser escuchado, si bien es un derecho, es una opción, el niño tiene que ejercer el derecho o no. Y ahora, cuando el niño se niega, cuando se lo convoca al niño a una audiencia en el ámbito judicial para esto, porque generalmente uno lo dice en la audiencia del artículo 12 de la Convención. Se lo cita al niño a la audiencia. Primero, ¿cómo se comunica al niño en la audiencia? ¿Cómo se lo convoca al niño a la audiencia? Al niño se lo convoca puede ser por un mensaje por WhatsApp, por diferentes medios, puede ser por una tarjetita parcial a un cumpleaños, como formas de comunicación se han hecho, dependiendo también que se tiene en cuenta la edad del niño cuando en la convocatoria a la audiencia, si el niño tiene 3 años, si el niño tiene 6, si el niño tiene 12, si el niño es adolescente. En Argentina, el adolescente se lo considera como que el adolescente de 16 años se considera como un adulto para las decisiones. Ahora, de 13 se presume que tiene capacidad, de que hay autonomía para decidir. Y después está si consciente o no. ¿Qué pasa? En las normativas internas de los estados, a veces lo que hacen es evaluar particularmente a cada niño cómo debe hacerse, qué mecanismos deben utilizarse para la escucha, para hacer efectivo este derecho. Ahora, si el niño dice que no quiere ser escuchado, no es que no sea escuchado, se puede indagar sobre las causales por las cuales el niño se niega a expresar su opinión. O sea, porque sea manipulado por un adulto, o puede estar influenciado por un adulto, o cuando se hace en este ámbito de la pandemia, que a los niños se escuchaba de manera virtual. Ahí tiene que estar garantizada la confidencialidad. El niño puede estar hablando una declaración y sufriendo violencia en el ámbito familiar y está con el agresor. ¿Qué habla? ¿Cómo se va? El relato va a estar condicionado. Va a estar condicionado o puede ser influenciado por la presencia del adulto. Por eso hay que tener cuidado en este ámbito. Ahora voy a ir sobre el derecho del artículo 11. Voy a ir sobre el artículo 11 de la Ley de Protección Integral frente a la violencia en niños y adolescentes. El artículo 11 de la ley dice, lo voy a leer textualmente, derecho de las víctimas a ser escuchados. Ser oído y escuchado con todas las garantías y sin límites de edad, que es lo que estamos hablando, que debe asegurarse en todo caso que este proceso sea universalmente accesible en todos los procedimientos administrativos, judiciales o de otra índole. Otra índole está el educativo, el deportivo, que ahí también suceden violencia, no solamente en el ámbito familiar. Relacionado con la acreditación de la violencia y reparación de la víctima. Ahora, ¿qué es clave? Es clave la prevención. Primero lo que estamos haciendo ahora, que es la concientización y la sensibilización del tema. Está la prevención, la detención precoz de indicios o sospechas de violencia, que acá, ¿quiénes van a sacar? Van a sacar los actores que están, que el niño, por el cual el niño va a ser escuchado. Acá están todos los profesores en todos los niveles educativos, los médicos, los jueces, el trabajador social, los psicólogos, porque a veces las entrevistas en la justicia las hace un personal especializado en el tema. Y acá se usa mucho la cámara GESEL en Argentina, donde se graba la entrevista del niño, le hace un personal especializado, contacto, o sea, tiene que tener tanto sobre el tema, el niño tiene que sentirse cómodo, seguro, esta persona tiene que brindar al niño esa tranquilidad, esa comodidad,
No puede esperar el niño demasiado cuando es convocado a una audiencia. La espera debe ser reducida. Las salas de espera que deben tener papel, lápiz, juegos para que el niño, mientras se espera a acceder o sea, en ese lugar de espera, antes de ser convocado al lugar donde se va a realizar la entrevista, esté lo más cómodo posible y que el personal que se le presente al niño esté especializado, ¿no? Porque tiene que tratar con contacto, rigor y respeto. Y esto de respeto, en los establecimientos educativos, el respeto es mutuo, porque muchos, y esto yo lo veo desde la experiencia que estoy hablando, vamos a hacer, como es un conversatorio, no estoy siendo tan académica y tan formal. Lo voy a hacer desde el ámbito educativo, que es donde, porque estamos hablando todos, decimos la familia, el niño es víctima. El niño es víctima de violencia, no solo en la familia. La escuela también vulnera derechos de los niños y los adolescentes. En los ámbitos deportivos también suceden que son víctimas de violencia. Porque esta ley de España contempla eso. Puede contemplar el delegado de protección, puede contemplar el coordinador de protección y bienestar. O sabe que sucede. Hay mucho autoritarismo y el Comité de los Derechos del Niño también lo dice. Hay mucho autoritarismo dentro del nivel educativo. Hay mucho adultocentrismo. El adulto piensa y actúa por el niño. O vos sos niño. ¿Y dónde está el derecho a ser escuchado cuando el niño se lo calla, cuando el niño se lo intimida porque siente que el establecimiento es hostil para ser escuchado? Cuando le dice vos sos hiperactivo o vos estás distorsionando la clase, no interrumpas la clase, o cuando el niño, porque nosotros hablamos de educación inclusiva, la educación tiene que potenciar el desarrollo de los niños y las actitudes de cada niño. El niño tiene que ir motivado a la escuela. Está la deserción escolar, los niños abandonan la escuela por compromisos familiares o laborales. Y hay que tener, esto preocupa realmente. Creo que sí. Y si seguimos manteniendo el adultocentrismo de pensar a todo como niño, no, vos tenés que hacer objetivo porque yo soy adulto, o vos, ahí lo condicionamos la escucha del niño. Y las actividades curriculares como la materia, los niños tienen que participar. Adolescentes, yo digo niños porque la convención dice niños, pero niños, niños, adolescentes, la convención es de 1989. Entonces, fundamentalmente, la escucha no es formal, no es escuchar al niño como obligarlo como una obligación, es el derecho del niño que puede optar por ejercerlo o no. El niño puede decir, no, no quiero ser escuchado y va a ser, bueno, se respetará la decisión, siempre y cuando no esté manipulado o influenciado sobre un adulto para que, como intimidatorio, para que el niño no declare, eso es claro, para que el niño no exprese. Los niños generalmente cuando se sienten en un ambiente cómodo, seguro, con un referente afectivo, ellos se sientan cómodos, ellos van a hablar. Eso es lo que a ellos les hace falta. A ellos les hace falta ese entorno accesible a la escucha de ellos, que se sientan respetados, que ellos puedan opinar y expresar sus opiniones frente a un adulto con total facilidad. Bueno, la especialización de profesionales dentro de las audiencias para ser escuchado al niño, lo dijimos, para obtener el testimonio de las víctimas, que se ha realizado con tanto rigor y respeto, también lo hablamos, y adaptar el entorno a la escucha de los procesos judiciales de niños de temprana edad. No es que no se les va a garantizar ese derecho, se les garantiza igual. Pasa que hay que adaptar el sistema a cómo se hace la escucha en ese ámbito. Los poderes públicos, este punto, el punto 3 del artículo 11 es clave porque los poderes públicos tomarán los medios necesarios para impedir planteamientos teóricos o criterios sin aval científico. Esto tiene que ver con el síndrome de alienación parental, que no lo van a tener en consideración. La ley
de protección integral frente a la violencia, de protección integral de la infancia y adolescencia frente a la violencia, prohíbe el planteamiento del síndrome de alienación parental. Como unos abogados lo hacen. Parece que el niño está manipulado por una manipulación por un adulto que contamina el relato y está la credibilidad. O sea, el derecho del niño a ser escuchado también tiene que ser creíble. Por eso es tomado en serio. Por eso la convención dice, se debe escuchar al niño y se debe tomar en cuenta seriamente las opiniones del niño. Porque si lo escuchamos al niño y no tomamos seriamente las opiniones del niño, ¿cómo lo escuchamos al niño y que escuchamos lo que el niño nos dijo? Y respecto a este tema voy a mencionar que hablo de la Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia de España porque es una ley pionera sobre el ámbito específico que nos convoca hoy. Contempla la posibilidad de que el niño o adolescente pueda declarar sin la presencia de un adulto. Solo con una persona que de confianza de él. El deber de comunicación de las autoridades educativas, deportivas, de toda persona que tenga en su oficio o profesión el trabajo pare con niños, niñas, adolescentes. Si tiene conocimiento, un indicio, sospecha de que el niño o adolescente está siendo víctima de maltrato, de abuso sexual o algún tipo de violencia, tiene el deber de comunicarlo a la autoridad competente. Este deber se agrava en esos supuestos. También está la corresponsabilidad que menciona la Convención. Creo que estaría dentro de los minutos para finalizar, ¿no? Sí, doctor. Si quiere decir algo más, importante. Bueno, en el ámbito digital, de las tecnologías, también acá hay que concientizar a los niños, porque también están los delitos que se cometen dentro del ámbito digital. El grooming, bullying, también el ciberbullying, que es en el ámbito digital, la pornografía infantil, la porno venganza, en el caso de los adolescentes, el sexting, también. Hay que tener concientizar sobre esto, sobre un uso responsable de las tecnologías y de las redes sociales también. Porque pensamos que en las redes sociales, el niño con quien interactúa con una persona de su edad, el adolescente con quien interactúa con una persona de su edad, con un adulto. Los juegos también. Los niños están con los juegos continuamente. Y de lo que decimos, lo vimos, la prohibición de los malos del castigo corporal también, la observación general número 24 sobre justicia juvenil habla también del derecho, que también lo mencioné, porque también por un lado tenemos la atención esta, ¿no? del derecho del adolescente infractor en conflicto con la ley penal y el derecho de la víctima. Argentina tiene una ley de víctimas, de garantía sobre la víctima, y acá es clave también la participación y la escucha de la víctima o del testigo en un proceso judicial, porque acá está la tensión entre los derechos del imputado, del acusado, y los derechos de la víctima, que acá especialmente Argentina tiene la ley sobre el tema. Y ahí contempla derechos claves de la víctima como la atención, la asistencia especializada, el trato diferenciado,
Cuando se siente que la víctima está en situaciones de vulnerabilidad, sea por su condición de edad, por ser mujer, en el caso de la niña, en el caso del adolescente, las personas con algún tipo de discapacidad. Acá tenemos en el ámbito que se da también la educación inclusiva de niños con discapacidad y también están los niños con altas capacidades cognitivas, que también se sienten a veces excluidos del sistema y hay que escucharlos, y hay que tener una educación adaptada a esos coeficientes, pues si no, no estaríamos hablando de educación inclusiva. Hay que incluir a todos, a los que tienen discapacidad y a los que tienen altos coeficientes intelectuales. También, a veces que los niños no sienten que el niño con alta capacidad cognitiva que siente que el sistema educativo no se adapta a su desarrollo, o sea, no potencia su capacidad, no se siente escuchado, y eso genera frustraciones, enfados, enojos, somatizaciones también. ¿Cómo tiene que ser el procedimiento? Tiene que ser una rápida intervención, tiene que ser un enfoque diferenciado respecto a estas personas víctimas, y la no revictimización secundaria, porque se entiende, se ha comprobado, que el relato sucesivo reiterado de las víctimas lo que tiende es a recordar y a trasladar la situación traumática, vivenciarla de nuevo. Por eso lo que se hace que la víctima declare solo una vez de grave y después se utilice eso como prueba. Ahora, también que el derecho a ser escuchado en las decisiones sobre penas o sobre las libertades del imputado. La víctima tiene derecho a ser escuchada y manifestar su opinión sobre las medidas o las sanciones que se imponen al agresor, al imputado en estos casos, que también puede ser una víctima de violencia, pueden ser dos adolescentes. Puede ser un adolescente víctima de violencia y el imputado es un adolescente que ejerce una relación de pareja. De ahí aplicamos las medidas de restricción de acercamiento. Y sí, de hecho, la víctima durante la ejecución de la pena, la víctima tiene que ser informada al derecho a opinar cuando la persona autora de un delito termina siendo beneficiada. Apelar la resolución también. Hoy tenemos el derecho a ser oído, a ser escuchado en el ámbito judicial, administrativo o en todos los asuntos que conciernen al niño. El derecho a tener un abogado también tiene relación con el derecho a la escucha, el derecho a que el niño tenga un abogado. El derecho a apelar, a recurrir ante el Tribunal Superior cuando ve que la resolución judicial siente el niño, bueno, sí, si bien mi opinión fue trascendente, no determinó la resolución, y que el niño no se sienta culpable. No se haga sentir al niño culpable que porque el juez lo escuchó y resolvió en forma contraria, él fue el culpable o el responsable de que el juez haya resolvido de tal manera. Este es un caso que estuvo en los medios de acá en Argentina, un juez, Marcelo Molina, que es de familia de Rosario, en una entrevista que le hizo a tres hermanitos que están institucionalizados. Es otro tema. La escucha de los niños en instituciones privadas de cuidados parentales, cómo se desarrolla, cómo se hace efectivo el derecho del niño a ser escuchado en esas instituciones. Es un tema también para analizar. Y él comentó el caso de los tres niños, la niña de 7 años que ingresa y le pregunta al juez, usted es el que se va a encargar de buscarme una mamá y un papá. Sí, es posible, le contestó el juez. ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar? Un tiempito. ¿Y cuánto tiempo es un tiempito? Cuando la justicia llega tarde, cuando la justicia no puede proteger a un niño, a una niña o adolescente, la justicia no existe. Si un niño víctima ha manifestado indicios, nadie lo escuchó y el niño termina muriendo o se termina suicidando, ¿de qué justicia hablamos?
Queremos castigos para los responsables, sí. Pero el niño no vuelve. El niño no resucita y el adolescente no resucita. Y si nosotros que estamos trabajando con niños y adolescentes no tenemos la preocupación y escuchamos con atención lo que ellos manifiestan, y estamos vulnerando sus derechos. En todos los ámbitos lo digo, no solamente en el judicial, en todos los ámbitos. Esta preocupación del juez, que después es una obra de teatro, y hay libros que comienza el juez Marcelo Molina, una obra de teatro y 2 libros sobre este tema. ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Y bueno, ahí te estás dando cuenta que los tiempos de la justicia no son los tiempos de los niños ni de adolescentes. Los niños son el presente, no son el futuro de una sociedad. En el futuro de una sociedad el niño es adulto y el adolescente es adulto. Si no abordamos la problemática de violencia, si no se trabaja en concientización, sensibilización para prevenir detección precoz, la protección, la reparación de la víctima y erradicar la violencia. ¿Y qué se está empleando para eso? La parentalidad positiva está implementando España. El buen trato familiar hay que implementar en todos los ámbitos. El buen trato del niño, lo que quise decir es el buen trato familiar, pero lo que quiere decir es el buen trato en todos los ámbitos, el buen trato en el sistema educativo, en el deportivo, en todos los asuntos que el niño participa y es parte. Y para finalizar, voy a decir una frase de, la había copiado, de Joffre, que estos niñas, en su libro Niños y niñas en la justicia, abuso sexual en la infancia. Cuando al escuchar no se cree el trauma vivido, se da a la víctima el golpe mortal. Una realidad traumática que viven niños abusados sexualmente. Pues si no se produce esto, si no se produce esta indispensable reparación institucional, que parte del escuchar y de creer, tampoco se le permitirá el acceso a su recuperación terapéutica. Creer a las víctimas de estos delitos que destruyeron su integridad física, sexual y emocional en las instancias judiciales es un acto de reconocimiento de su dignidad avasallada, es respeto a su dolor inconmensurable, es permitirles sanar y proyectarles hacia su futuro. Crearles es el primer y fundamental paso para hacer justicia en sus vidas. Excelente intervención, doctora, de verdad. Muy reflexivas las palabras. Las preguntas a la doctora se harán al final de la actividad, ¿ok? Ahorita viene la doctora Yamile Parra, pero voy a pedir un momento de ustedes para hacer una cosa y continuar la actividad, ¿ok? Un momento.